¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos que nos acompañan en esta transmisión? Muchas gracias por conectarte. Esperemos que el Señor hable a tu corazón. Y te pido, oremos brevemente para iniciar este mensaje el día de hoy. Señor, sabemos que tu palabra es eficaz, Señor, que tú has llamado, has escogido a algunos, Señor, y que tú haces efectivo esa elección, Señor, llamándolos a arrepentimiento y fe. Te pedimos, Señor, que en tu gracia permitas que puedan entender, que puedan ver que hay salvación en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén. Así como el ciervo clama por las corrientes, así, Señor, nuestra alma anhela de ti, porque nos turbamos aún en medio de cualquier situación. Hemos de alabarte, Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en
sientes, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Señor, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. En ti está nuestra fortaleza. En ti está toda nuestra provisión, Señor. Si te tenemos a ti, no nos falta nada. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres nuestro pastor. Y en ti, Señor, tenemos todas las cosas, Dios. No hace falta más. Ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más. Ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. No hace falta más. Ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más. Ya no hay que buscar. Eres la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad.
tu gracia no sea suficiente. Aún en nuestra debilidad, Dios, tú eres nuestra gloria, tú eres nuestra esperanza, Señor. Y te alabamos y honramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a meditar en una pregunta que es importante cuando hablamos de las ofrendas. Y es que en el tiempo de las ofrendas siempre viene la palabra diezmo. Diezmo y ofrendas, ofrendas, diezmos. Y podemos hacer la interrogante de si en el Nuevo Testamento siguen vigentes los diezmos del Antiguo Testamento. La realidad es que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento al menos tres, de forma bien específica, tres diezmos que se daban. Uno era para el sostenimiento del templo, otro era para las fiestas de los judíos que Dios había mandado, para el sostenimiento de los sacerdotes que el Señor había mandado y llamado a que vivieran de los diezmos. Y un tercer diezmo, una tercera razón, la podemos encontrar en sustentar las necesidades de aquellos que se encontraban con menos condiciones favorables económicamente hablando. Y sucedía cada 3 años. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros no observamos un mandato de observar el diezmo a la forma del Antiguo Testamento. Lo que sí observamos es que los motivos que existían en el Antiguo permanecen en el Nuevo. Si bien ya no tenemos un templo nacional, un templo de una nación al cual nos congreguemos, sí tenemos lugares en los cuales nos reunimos como iglesia, alabar al Señor, adorar al Señor. Y esos lugares naturalmente necesitan ser pagados, necesitan ser rentados o necesitan ser adquiridos. Así que ese motivo permanece en el Nuevo Testamento. Cuando pensamos en el segundo motivo de los sacerdotes, en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes, pero sí hay pastores, sí hay obispos, sí hay ancianos en la forma en la que se escribe en estas palabras en el Nuevo Testamento. Y son aquellos hombres que han sido llamados a predicar el Evangelio y a vivir del Evangelio. Es lo que podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, cuando Pablo defiende su apostolado y habla del obrero, que es digno de su salario. Y por último, podemos observar que el tercer motivo, la tercera razón de los necesitados también permanece en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar en hermanos en necesidad económica que necesitan ser suplidas y que el Señor nos permite participar en eso a través de esta forma y la reprensión que hay de parte del Señor cuando nos dice que si nosotros tenemos con qué bendecir, con qué satisfacer esas necesidades, si tenemos con qué hacerlo y le decimos, ve y reposa, ve y el Señor te bendiga, ve y el Señor te provea, y no lo hacemos y no proveemos para su necesidad, nosotros somos mentirosos, estamos mal. Así que la respuesta resumida, simplificada, de si los diezmos del Antiguo Testamento permanecen en el Nuevo, es no. No permanece el diezmo en el Nuevo Testamento. Así que el cristiano no es llamado a diezmar. Pero los motivos vemos que sí están en el Nuevo Testamento. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo un creyente del nuevo pacto, a la luz de la redención en Cristo Jesús, es llamado a glorificar al Señor, al menos en estas tres formas? Y la respuesta es que no nos tenemos que limitar al 10%, tal vez lo podemos ocupar como un punto de partida. Pero la realidad es que es una cuestión de tu corazón. Es una cuestión de tu corazón en el que decidirás si el 15%, si el 20%, si el 30%, si el 2%, eso dependerá de tu corazón. Y como conclusión, quisiera que pensáramos en que la realidad de cada uno es diferente y no tenemos el tiempo para entrar en todos los ejemplos, pero no se trata sobre lo que puedas empezar a ofrendar a partir de cierta cantidad de que ganes, sino que seamos fieles en aquello que el Señor nos ha dado y que seamos generosos en aquello que el Señor nos ha dado. Y esta generosidad se va a expresar de muchas formas y se puede evidenciar de muchas formas, no únicamente en aquello que damos hablando en cantidades. Te pido oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos permites ser parte, Señor, no solamente dar algo, sino que al dar, Señor, trae alabanza, acciones de gracias a ti.
cuando damos algo a un hermano en necesidad, que te alaba y te agradece, Señor, por el sustento. Eso debería traer gozo a nuestro corazón. Cuando participamos, Señor, en el sostenimiento de nuestros pastores, nuestros líderes, Señor, que tú has llamado, Señor, eso debería traer gozo a nuestro Señor, a nuestro corazón, porque no hay obrero que trabaje a sus propias expensas. El lugar, Señor, que tú nos has dado para reunirnos, que hemos encontrado gracia en ti. Muchas iglesias pueden dar testimonio de eso, de lugares que tú nos has dado gracia para poder reunirnos, Señor. Que también podemos participar, Señor, en sostener, en mantener estos lugares. Damos gracias porque tú ocupas a todo tu pueblo para exaltarte. Tú te exaltas y te glorificas en todo tu cuerpo. Y queremos, Señor, bendecir tu nombre a través de estas ofrendas. Damos gracias. En el nombre de Jesús te pedimos seamos escuchados. Amén y amén. Vamos a quedarnos con el mensaje de la palabra, así que te pido dispongas tu corazón. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en este estudio de la carta a los Efesios que hemos estado teniendo ya por varios meses, ya más de un año, año y medio. Hemos estado compartiendo a través de estos medios de Facebook, YouTube, las redes sociales, y le agradecemos a Dios que usted haya sido fiel, que usted continúe, permanezca estudiando e interesada en la palabra de Dios. Es un gusto para mí predicar la palabra de Dios para todos ustedes y esperemos que el Señor el día de hoy continúe hablando a nuestros corazones, que tanta necesidad tenemos de estar escuchando la voz de Dios que nos ha sido heredada en la Biblia. Sean ustedes bienvenidos, todos los que están aquí conectados, los que se continúen conectando. Y si esta es la primera vez que te conectas a este estudio, permanece, porque estoy seguro que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios viene a nuestras vidas con un propósito específico. Así es que mantente aquí atento a lo que Dios quiere hablarte, repito, a través de la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. Es fácil poder analizar la condición del ser humano. Hay una influencia aplastante en nuestro mundo actual, en nuestra sociedad, lo cual no es nuevo. A lo largo de la historia humana podemos ver que el hombre ha buscado encontrar razones, ha buscado encontrar respuestas a sus preguntas, principalmente de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, cosas por el estilo. Gracias a Dios la Biblia nos responde a eso. Sin embargo, el hombre alejado de Dios, en su orgullo y su soberbia, hemos creado filosofías, religiones a nuestra manera de pensar, a nuestras propias deducciones, y pues alejados de Dios, repito, pues solamente vamos a crear cosas que no correspondan a la realidad, cosas que no son verdad definitivamente. Y esa influencia que estamos teniendo de esta filosofía y esta religiosidad humana provoca un engaño que en este tiempo ha traído una fuerza muy, muy grande, en el cual vemos que el hombre piensa que en esencia es bueno. La Biblia nos dice todo lo contrario. Es totalmente opuesto a lo que la Biblia enseña. Basta con ir a Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo hace un recuento, una remembranza, vuelve a tomar ahí, recapitula textos del Antiguo Testamento, principalmente del profeta Isaías, del libro de los Salmos, en donde se afirma contundentemente que nuestra esencia es hacia el mal. La naturaleza humana heredada en la caída, es decir, cuando Adán cae en pecado, no solo nos ha enfermado, nos ha medio afectado, sino dice la Escritura en Romanos capítulo 6 que nos ha esclavizado al pecado. El pecado domina, reina sobre la vida de todos los seres humanos. Nuestra tendencia no es a agradar a Dios, sino la tendencia evidentemente es a ofender a Dios, a ir en contra de quién es Dios, ir en contra de que Él sea el satisfactor de nuestras vidas, estar a favor de nuestra
perspectiva, estar a favor de nuestro pensamiento, estar a favor de ver las cosas, estar a favor de mis logros, estar a favor y apoyando en mi mente que soy yo el que provoca el bienestar sin darme cuenta y mucho menos ser agradecido con lo que Dios hace por mí. Muchas ocasiones manifestamos esa religiosidad que hablé al principio, diciendo gracias a Dios, pero sin ninguna conciencia de quién es Dios. Sé que Dios trajo esto a mi vida, pero con un orgullo de que yo me tuve que esforzar para hacerlo. Dios, como si Dios me diera la materia prima y yo entonces la utilizo para mi bien, lo cual, según la Escritura, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que hay una fuerza, hay unas decisiones que yo manifiesto, la realidad que dice la Biblia es que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. ¿Quién es ese Padre de las luces? Dios. Entonces, definitivamente no hay algo que yo pueda hacer si no es lo que es provisto, si no viene originalmente provisto por Dios. Hay una profunda caída, hay un daño profundo. De hecho, el ejemplo que nos dice Pablo, como ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 1, es que estamos muertos, inertes para hacer realmente algo verdaderamente bueno. Y algo que es realmente bueno solamente puede provenir del que es la fuente de toda bondad. Hay un profundo egoísmo, nuestras motivaciones son más en función de nosotros mismos que darle realmente la gloria a Dios. Porque si nos preocupara y nos ocupara darle la gloria a Dios, entonces nos preocuparía primero qué dice Dios al respecto. Y lo más alejados que hemos estado de Dios es en ese pecado, sin considerar la Biblia. Nosotros tenemos nuestra propia forma de ver las cosas. Ese diseño original en el que Dios nos creó fue deteriorado profundamente en una necesidad de ser ahora recreado, de ser limpiado. Tuvimos que ser regenerados por el mismo poder, dice la Biblia, con el que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. El mismo poder que tuvo Dios, con el que Dios creó todas las cosas, hizo al hombre, hizo a la humanidad, Adán y Eva, hizo todo el universo. Ese mismo poder se manifiesta en nosotros y es necesario para que nosotros pudiésemos entender cualquier cosa acerca de Él. Es necesario para entender lo que significa nuestra condición de pecado y entonces tener la reconciliación a través de la obra de Cristo Jesús. No es una condición humana o una capacidad humana. La gracia de Dios es la que realmente actúa en nosotros, reconciliándonos a través de un cambio de esa naturaleza, rompiendo esa esclavitud del pecado, rompiendo toda esa forma en la que nosotros estábamos sometidos, ciegos, dice la Biblia, que estábamos sin entendimiento, sin capacidad de poder ver el amor, la gracia, todas las virtudes de Dios. Sin embargo, Dios en ese amor nos atrajo así, en esa gracia nos atrajo así, en como estábamos, y cambia nuestra naturaleza. Pero ahora su amor también se manifiesta en que renueva nuestro entendimiento. Eso todavía requiere un proceso. Dios cambia nuestra naturaleza, nos deja esa mentalidad, todos esos pensamientos, dice Efesios, lo vamos a ver en el capítulo 4, de nuestro pasado. Seguimos todavía con esos pensamientos que teníamos de nuestra vida pasada que requieren ser modificados, sustituidos por los pensamientos de Dios. La mente tiene la necesidad de ser renovada y su amor transforma, cambia esos conceptos. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo Dios quiere a través de esto cambio de conceptos, a través del entendimiento del llamado de Él para servirle a Él, que nosotros podamos convertirnos en siervos humildes para Dios. Vamos ahí a Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios 3, 1
dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Todo esto ya lo estudiamos, solo quiero contextualizar correctamente, dar un breve repaso de estos versículos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí donde esté, cierre sus ojos. Padre, queremos pedirte, unidos con mis hermanos, que esta palabra habla a nuestro corazón. Que esta palabra defina tu verdad en nuestra mente. Que tu palabra nos haga ver las mentiras que hemos creído y bajo las que hemos vivido. Esas mentiras que nos han motivado a hacer cosas sin las intenciones correctas. Esos pensamientos que nos han hecho hacer cosas malas, pero también cosas que aparenten ser buenas y que nos han engañado. Permite que este día tu palabra se encienda con una luz en nuestro camino y primeramente nos permita ver qué hay en nuestro corazón que no te agrada, para que el día de hoy tu poder se manifieste quitando esos pensamientos, sustituyéndolos por los tuyos. Bendice nuestras vidas, te rogamos, bendice, Señor, tu palabra para que el día de hoy pueda actuar con tu poder sobre nuestras vidas y deseemos y hagamos todo aquello que te agrada. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vimos en ocasiones pasadas que Dios siempre llama soberanamente a sus siervos, a todos aquellos que Él utilizó para cumplir su plan eterno, para cumplir su plan aquí, su propósito aquí en la tierra. Y con esto Dios muestra su supremacía, el control que tiene, el derecho que tiene sobre todas las cosas y su soberanía, que es el control que tiene sobre todo lo que existe. Vemos que el llamado a servir tiene que estar siempre ligado de un proceso, de un suceso traumático, de un suceso complicado, de dolor en muchas ocasiones. Es un proceso en el cual esa situación de el corazón tendiente a no reconocer a Dios, sino a reconocernos a nosotros mismos, tiene que ser trabajado. Tenemos que buscar, Dios trabaja en nosotros para que realmente nosotros nos convirtamos en siervos, no que se agraden y se complazcan de sus labores, no que podamos cada día estar satisfechos de la labor cumplida, no, algo superior a eso, que la intención del corazón sea que realmente Dios sea glorificado, que en nuestro trabajo sea reconocido todo lo que es Dios, sean reconocidas sus virtudes. Si en nuestro trabajo diario, ya sea en lo que hacemos en trabajo secular, en casa, en la iglesia, no muestra cualquiera de las virtudes de Dios, entonces todavía requerimos ser trabajados en nuestras vidas. Por eso el trabajo que Dios tuvo que tener en la vida de Noé, más de 100 años trabajando con su corazón a través de las burlas de personas que estaban ahí en pecado, a través del pecado que rodeaba profundamente y que vemos que es un ejemplo para nuestros tiempos, ahora los últimos tiempos, para vivir, porque dice la Escritura que serán como esos tiempos, los tiempos de Noé.
Así es que nosotros tenemos que permanecer igual con esta imagen y saber que no necesariamente el llamado de Dios, o más bien el llamado de Dios no solo es vivir en un ambiente agradable y que saber, bueno, pues me siento bien, tengo paz y entonces voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. No, entendamos que el llamado de Dios principalmente es a través de un trabajo de dolor, en un trabajo de renuncia. Abraham de igual manera tuvo que dejar, y dice en Josué que precisamente él estaba en medio de una comunidad y que él mismo era un idólatra, y Dios lo saca de ahí a través de renunciar a su familia, renunciar a sus comodidades, con la incertidumbre de, tal vez, de no saber hacia dónde ir, sin una específicamente, ¿verdad?, qué iba a pasar o cómo iban a suceder las cosas. Dios le había dicho hacia dónde se iba a dirigir, pero él no sabía con todo detalle cómo iban a hacer las cosas, cómo iba a suceder todo eso. Isaac tuvo que vivir también la posibilidad de ser sacrificado por su propio padre. Jacob tuvo que luchar con Dios, dice la Escritura, y después de esa lucha con el ángel del Señor, dice que terminó lesionado para el resto de su vida de una parte de su cuerpo, de su pierna. Moisés también tuvo que ser apartado de sus comodidades en el palacio de Egipto, del faraón, para ir al desierto, tener que ser trabajado ahí hasta que Dios le llama. José, llevado por sus hermanos, rechazado, incomprendido. Josué tuvo que mirar el rechazo del pueblo, tuvo que mirar cómo el pueblo rechazaba a su líder, tuvo que ver a Moisés cometiendo algunos errores también. Samuel, de igual manera, con el rechazo del pueblo. Nehemías, en el dolor de ver al pueblo de Dios y saber que alejado del Señor y saber que la ciudad había sido destruida. Ruth tuvo que pasar por viudez. Jeremías tuvo que pasar por deseos de abandono. Tuvo que sufrir en una cisterna llena de podredumbre. Tuvo que recibir el rechazo y el castigo como si fuera el peor delincuente. Pablo tuvo que, ahí en 2 Corintios vemos que tuvo que sufrir naufragios, lapidaciones, lo latigaron, hambres, naufragios, todo pasó Pablo, y todos ellos recibieron un llamado precisamente a esto y estuvieron dispuestos. Un denominador común entonces en el llamado de Dios es el fuego de la prueba, en la cual el apóstol Pedro dice que no debería de sorprendernos. Si nuestro Maestro tuvo que ir a la cruz del Calvario para salvarnos, ¿cómo nosotros mismos no podríamos pasar por un sufrimiento aquí en la tierra? Él recibió lo mismo, recibió rechazo, recibió incomprensión, recibió traición, y es el modelo para nosotros. Vemos aquí que Pablo explica en estas palabras que acerca de su propio llamado y cómo le da características de ser genuino. Él recibió inspiración. Este apostolado es el oficio de apóstol, igual que los 12, que en el cual Judas tuvo que ser sustituido en Hechos capítulo 1 por Matías, y entonces ese apostolado de esos 12, y donde se incluye también el apóstol Pablo a través de una inspiración, ese oficio de apostolado ya no existe. Ahora podemos hablar de un ministerio apostólico en relación a lo que la palabra significa, en relación al envío de Dios a aquellos que son enviados a abrir iglesias donde no existen. Repito, este es un apostolado del tipo de que hoy le llamamos misionero. No es una jerarquización como mal se ha utilizado dentro de la iglesia, en donde ahora como ya es apóstol, entonces hay que rendirle una pleitesía, hay que enviarle los diezmos y cosas terribles como que se está utilizando de forma egocéntrica este tipo de cosas. El ministerio apostólico de Pablo era genuino porque recibió directamente de Dios una inspiración. El Espíritu Santo le reveló estas cosas que, como ya vimos, eran imposibles que fueran generadas por su propia mente. Fue algo que él tenía como preceptos ya, y que Dios le dijo, no, esto no funciona así, funciona de esta manera. Y es lo que nosotros definimos bíblicamente como un misterio.
algo que estaba oculto, como lo dice Pablo, ahorita lo acabamos de leer ahí en los versículos, ¿verdad? Lo tenemos ahí en el versículo 3 y luego lo voy a mencionar en el versículo 4. Este misterio que estaba oculto, dice él, por muchas generaciones, es decir, no se había sido revelado ese conocimiento, esos preceptos divinos que estaban ahí ocultos, que en muchas ocasiones se vislumbraba un poco algún conocimiento, pero que se quita totalmente a través de una revelación de Dios, una acción de Dios sobre la vida de quien Él determinó hacerlo, y ese misterio ahora se convierte en una revelación. Apocalipsis es la palabra que se utiliza para quitar el velo, para descubrir ese conocimiento, y ahora tenemos un mayor entendimiento debido a la obra de Cristo Jesús. Número 2, otra característica de un verdadero apóstol, un ministerio apostólico, es que no se intimidaba por la presión religiosa ni la imposición doctrinal antigua. No tenemos que ser generadores de nuevas ideas solamente, tratar de especular, no. Dice la Biblia, el apóstol Pedro en su segunda carta dice que no hay una interpretación privada, pero si hay una interpretación o hay una revelación de algo, tiene que estar en congruencia totalmente con la palabra misma y con la iglesia. Ahora, la iglesia tenemos que entender que no tenemos que estar aferrados a nuestra tradición. Bueno, es que así lo hicimos durante tantos años y ya, pues ya como lo hemos hecho así, ya no podemos cambiar. Eso es orgullo, eso es soberbia. Si la Biblia nos está indicando que estamos equivocados en algo, entonces ¿por qué no cambiar? Charles Spurgeon decía eso, cambiar un precepto, reconocer que el día de ayer estabas equivocado, entender algo nuevo, pues no nada más te haces saber que ahora eres más sabio que ayer. No hay por qué, es una necedad y es peor que estar aferrados a una forma de pensamiento y a una doctrina que puede estar equivocada a la luz de la Biblia, pero tampoco llevarnos a una suposición, a unas especulaciones, aunque la Biblia nos da ciertas áreas en donde podemos utilizar eso. Hay que tener cuidado siempre y honestidad siempre de que cuando yo utilizo una especulación, es decir, algo que se conoce como teología especulativa, cuando yo estoy hablando de algo que no dice la Biblia con toda certeza y puedo yo tener una deducción de eso, tengo que tener la capacidad y la humildad de decir, esto yo lo interpreto así, aunque la Biblia no dice, y si no lo dice es porque no es necesario tampoco que lo diga, y porque la palabra de Dios es suficiente para nosotros, la autoridad de Dios, y entender que Dios en su misericordia nos ha dado el conocimiento que es suficiente para que nosotros vivamos aquí en la tierra. Nos da esa oportunidad de especular en algunas cosas, pero nosotros tenemos que saber y reconocer dónde son esas áreas en donde estoy haciendo una deducción que puede ser o que podría ser otra cosa. Principalmente en el área escatológica nos sucede mucho eso. Y tener afirmaciones de cosas por el estilo, hacer afirmaciones de cosas por el estilo, no debe de ser la forma en que nosotros hablamos y predicamos la palabra de Dios. El problema que tenemos dentro de la iglesia muchas veces es que dependemos mucho de la aceptación humana. Pablo, como vimos, no dependía ni siquiera de la aceptación de su propia familia, de su propio pueblo, de sus propios amigos. Un llamado real va a permanecer en congruencia a la palabra, no a una necedad, no un aferrarme a mí. Hay una sujeción, el mismo Pablo lo vemos, que van, cuando había discrepancias en la doctrina, en la iglesia, se reúnen en Hechos capítulo 15 en Jerusalén y ahí dialogan como hermanos, exponen sus ideas y se hacían conclusiones. Y esas conclusiones se sacaban, pero en eso se mostraba la unidad, no en que tuviésemos una diferencia de opinión, sino que nos comunicábamos, nos juntábamos o se juntaban, ¿verdad? Los apóstoles, los discípulos, se juntaban, se dialogaba, se llegaba a acuerdos y entonces la iglesia era profundamente bendecida a través de estas acciones de humildad de los siervos de Dios.
Entonces tenemos que aclarar que el oficio de apostolado está cerrado cuando se cierra el canon bíblico. Continúa el ministerio de apostolado en relación al significado como se muestra en Efesios 4, que ya veremos más adelante. Ya no hay una inspiración, ya no hay una revelación directa, hay una iluminación, entender lo revelado. Y vamos ahí, Efesios capítulo 3, versículo 6, que es lo que nos enseña el Señor. Dice así el apóstol Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces el llamado de Dios para salvación, el llamado de Dios para servirle, no es dado por nuestras capacidades humanas. Este es uno de los grandes problemas que estamos teniendo actualmente dentro de las iglesias. Como aquel muchacho ya se desarrolló en el conocimiento técnico de un área, bueno, pues entonces tráetelo, porque es bien bueno para eso. Y no se le prueba el carácter, no se le prueba la fidelidad, no se le discipula. Y entonces estamos dependiendo más de nuestras observaciones personales, terrenales, y no de las consideraciones que la Biblia nos hace respecto de un verdadero llamado de Dios al servicio dentro de la iglesia. Vemos en Hechos capítulo 6 que las características de unos diáconos, servidores para los demás dentro de la iglesia, no estuvieron fundadas en ninguna capacidad humana para realizar las acciones que se les iban a encargar. Las características eran totalmente de su espiritualidad, del carácter que habían demostrado dentro de la iglesia. Luego, nuevamente el apóstol Pablo le escribe en esta carta pastoral a Timoteo, y en la primera carta, capítulo 3, vemos cómo da características para los obispos. Le dice Pablo, no ponga las manos con ligereza, ten cuidado a quién le vas a dar autoridad. Y entonces vemos hay características de quienes van a ocupar liderazgo, quienes van a ser responsables para enseñar, para supervisar a la congregación y para enseñar la palabra de Dios. Y ahí, ¿verdad? Pocas características, una que otra, la vemos en el área técnica. De hecho, podríamos hablar solamente, ¿verdad?, capaz de enseñar en relación a la capacidad personal. Lo demás son características de carácter. Pero no se queda nada más Pablo hablando de características de carácter hacia los obispos, que hoy podríamos implicar hacia el pastorado de la iglesia. No, Pablo continúa y ahora habla de los diáconos. Personas que deben de ser probadas, dice Pablo, con características que muestren la gracia de Dios en una generación del carácter en sus personas. Entonces vemos por qué es importante esto, por lo que acabamos de leer. Pablo decía, Dios me llamó a esto, Dios me llamó hacia los gentiles, pero no fui hecho ministro porque yo fuera un picudo en la ley. De hecho, en Filipenses capítulo 3 dice, y todo es el currículum que tenía Pablo, estudiado desde niño en la ley, en la Torá, estudiado, se piensa que fue a Jerusalén a estudiar por las características que él tenía, por el perfil o lo que se habla en sus cartas y en el libro de los Hechos acerca de él. Se veía que era miembro del Sanedrín, lo cual implicaba que había estado ahí, había sido estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos considerados en la época. Es decir, Pablo tenía carácter y un currículum, y Pablo dice, mira, y todo eso lo tuve que desechar y tomar como basura. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer que lo que yo soy llamado a salvación y para ministrar dentro de la iglesia es por la gracia de Dios. Es un don de gracia, un regalo absoluto de Dios. No es porque me haya ganado absolutamente nada. Y esto es posible solo, dice aquí Pablo, por la operación de su poder. Es Dios actuando en mi vida. En otras palabras, para servir a Dios
en cualquier cosa que hagamos, tenemos que convertirnos en unos dependientes totales de su poder. Porque si no, tarde o temprano, nos vamos a desviar de tal, ya estamos desviados. Si esto no es un precepto y un fundamento en nuestras vidas, tarde o temprano nos vamos a desviar tanto que ni siquiera nos vamos a dar cuenta en dónde estamos parados. Vamos a estar tan desviados, metidos en conflictos tan grandes. Mira, vemos en los Estados Unidos, en nuestro país, siervos de Dios que iniciaron bien, que van caminando y van creciendo y de repente el dinero, ¡pum!, adiós. ¿Por qué? Porque dejaron de ver que lo que tenían en sus vidas era por puritita gracia. Y cuando empiezo yo a ser satisfecho y a buscar mi satisfacción, yo comienzo a ser el centro de todas las cosas y no Dios. Mira, eso es una tendencia terrible en nuestra carne y parece que al principio no pasa nada, pero ya cuando ves ya estás metido en un pecado de avaricia, ya cuando ves estás metido en un pecado de fornicación, ya cuando ves estás metido en un pecado de alcoholismo, de drogadicción. Dejar de ver la gracia de Dios como la fuente de todas las bondades que recibimos de Dios es una grande tragedia dentro de la iglesia. Es un regalo incomprensible después de lo que hemos sido. Recuerda eso. Mira, no tenemos que vivir en una culpabilización. Yo no te estoy invitando a que digas, ay, mira, es que yo fui un pecador y yo fui un fornicario y yo era un mentiroso y yo era esto y ay, yo era esto. No, una victimización, una culpabilización, no, sino darme cuenta de recordar de dónde me sacó el Señor, quién era yo, como lo hace Pablo ahí en primera carta a Timoteo, le dice a Timoteo, yo era un injuriador. Esa palabra es fuertísima. En el griego, era un injuriador, un perseguidor de la iglesia, mas fui recibido a misericordia. No se trata que nos estanquemos en la culpabilización de quienes fuimos nosotros en el pasado, sino recordarlo para que eso exalte el nombre de Dios, para que eso no nos haga perdernos y extraviarnos, para que no nos haga. Y mira, en el momento en que tú pienses que eres merecedor de atención, que eres merecedor de un sueldo, que eres merecedor por las capacidades que tienes, porque eres muy inteligente, porque eres muy capaz técnicamente, porque eres muy bueno para hacer las cosas, porque eres muy carismático y la gente te acepta y eres muy bueno para predicar. En el momento que eso suceda, recuerda de dónde te sacó el Señor y que eso es manifestación de gracia, no eres tú. Ahí en Daniel capítulo 4 vemos cómo el Señor le da un sueño a Daniel, a Nabucodonosor, que Daniel se lo tiene que interpretar y como Dios le estaba hablando para decirle, mira, tú te has ensoberbecido a tal grado que necesitas ser humillado. ¿Y qué hizo? En un instante, en el instante que a Dios le plació, se le voltea el asunto a Nabucodonosor, lo rechazan, es sacado del palacio y dice que vivía como un animalito. Dios puede hacer eso en el momento que a Él le plazca. Quitarnos toda inteligencia y volvernos unos estúpidos en un solo instante, sin capacidad de decir, de hacer absolutamente nada. Dios lo puede hacer, lo hizo con Nabucodonosor. ¿Por qué no lo iba a hacer con nosotros? Y Nabucodonosor tuvo que reconocer que Dios era el soberano del universo. Nabucodonosor tuvo que reconocer que de Dios solamente provenían las bendiciones. Lo bueno solo viene de parte de Dios porque Él es bueno, no porque yo sea bueno en algo. Pablo lo tenía que recordar. Fui hecho ministro no porque yo fuera muy inteligente, no porque supiera muchísimo, aunque todo eso Dios lo utilizó, sí. Pero no estaba ahí por eso, estaba ahí por la gracia de Dios. Si Pablo con todo ese conocimiento hubiera seguido en su pecado, hubiera terminado peor, o sea, hubiera sido una catástrofe para él y para el pueblo. Dios utiliza lo que vivimos en nuestras vidas, sí,
Pero la razón, el origen, no son nuestras capacidades. El origen es la gracia de Dios. Pablo le escribe a Timoteo eso. Vamos a ir rápidamente a leerlo y recordarlo. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mira, si tú te quedas nada más diciendo yo fui esto, esto y esto y esto, va a ser el mismo orgullo. No se trata nada más de satisfacer esa necesidad que tienes de sentirte mal por algo, porque satisface eso el orgullo. No, fui esto, pero llévalo a qué hizo Dios. Recuerda qué hizo Dios. Fui recibido a misericordia, se manifestó la misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, ¿te das cuenta? Misericordia, gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El regalo de la fe, el amor que se manifestó, misericordia, gracia, amor, la obra de Cristo Jesús, el verdadero reconocimiento de la gracia es que yo entiendo que Cristo Jesús hizo lo necesario y solo a través de esa obra de Él, entonces yo puedo servirle a Él. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra de Dios, la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, siendo yo el peor de ellos. Entender el Evangelio nos lleva a entender que cada uno de nosotros somos el primero. Pablo no está haciendo una evaluación de pecados. Este es el más grande y este fue el peor y este aquello no. Cuando entiendes la gracia, te das cuenta que no mereces absolutamente nada. Que no merecemos absolutamente nada. Que yo soy el primero, soy el peor de todos. Yo no voy a estar buscando a ver quién es peor que yo, a ver quién, o sea, mira aquel que se drogó, aquel que mató a 25 mujeres, aquel, ¿verdad?, que asesinó sicario, no sé si ese sí es el peor. No, yo cuando entiendo la gracia me voy a dar cuenta que yo era el peor. Ahora entendamos algo, el pesado no descalifica a un siervo. Cuando ponemos nuestra confianza en la gracia de Dios, como Pablo lo hizo, en el amor y la misericordia de Dios, entonces eso glorifica a Dios porque hace ver la regeneración, hace ver la transformación que Dios está haciendo. Hay mucho que testificar de los cambios que hace el Espíritu Santo en el creyente, y es lo que hace Pablo. Regresamos a Efesios 3:7 y dice, del cual yo fui hecho ministro. No dice cursé en mi instituto, he leído tantos libros, etcétera. No, todo eso es parte importante de la formación de un siervo, de alguien que enseña la palabra, pero no es lo que nos hace ministros. Es Dios el que nos hace ministros. Yo no tengo que estar buscando la promoción y acercándome. Voy a acercarme al líder y le voy a decir al líder, oye, pues ¿cómo le hago, verdad? ¿Para qué, verdad? Y te voy a cargar el portafolio, voy a hacer. No. Tienes que estar dispuesto a toda una obra, por supuesto, estar dispuesto ahí. Pero igual como le tienes, mira, si tú vas a cargar el portafolio al pastor, también tienes que cargarle el bolso a la viejita que viene del mercado. Eso es un verdadero siervo. Pero si tú nada más estás buscando querer estar bien, dice en Gálatas 1, si tú quieres estar bien con los hombres, no vas a estar bien con Dios. Si tu primera instancia, tu prioridad es que los hombres hablen bien de ti, entonces ya la regaste, porque eso no te va a hacer estar bien con Dios, porque Dios sí conoce las intenciones de tu corazón. No hay que estarnos promoviendo y hablando de nosotros y mira, yo ya hice esto, yo hice. ¿Sabes qué? ¿Cómo vienen aquellos, verdad? En el cielo, nos muestra Apocalipsis, ¿verdad? Delante del Cordero dice que se quitaron sus coronas y las pusieron a sus pies. ¿Qué significa eso? Mira, yo puedo estudiar un instituto, gloria a Dios, qué bueno. Si puedes ir a la mejor universidad teológica, dale gracias a Dios. Pero cuando tengas ahí tu título, cuando tengas ahí tu doctorado, tu maestría, agarra ese título y ponlo a los pies de Cristo. ¿Qué quiere decir? Esto
es gracias a ti y esto es para ti y por ti. Desde lo más pequeño que hagamos dentro de nuestras vidas, dentro de la iglesia, desde lo más sencillo, desde recoger la basura, desde poner sillas, hasta la predicación o la teología más desarrollada, tenemos que traer todas esas coronas y decir, esto no es por mí, esto es por ti. Es un llamado que viene de Dios. Y Él es el que nos asigna la tarea. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice Pablo más adelante, amadores de sí mismos, tiempos llenos de pecado que nos desvía, que nos confunde profundamente, que nos hace meter el profesionalismo dentro de la iglesia, que nos hace ver que la iglesia la tenemos que ejecutar y hacer gerencialmente todo como el mundo. No, Señor, aquí nunca. Escucha esto, por las misericordias de Dios, escucha esto. Cuando venimos a Cristo nunca dejamos de ser siervos de Dios, aunque recibamos un sueldo. Nunca dejamos de ser siervos de Dios. En el momento en que yo pueda ver como prioridad el dinero, como prioridad el reconocimiento, como prioridad, me he vuelto un asalariado y no un pastor y no un siervo. No tienes que estar buscando tu promoción. Sé una persona fiel, lo cual significa ser una persona digna de confianza en lo que piensas. Desde tus pensamientos, pero si desde tus pensamientos te la pasas juzgando todo el tiempo al liderazgo y no eres capaz de ir y hablar, sabes que yo pienso esto, creo que sería bueno esto. No, desde tus pensamientos tienes una murmuración relativa ahí, ¿verdad? Si desde tus pensamientos no eres leal, tarde o temprano lo que hables o tarde o temprano lo que digas va a mostrar quién eres y lo que hay en tu corazón. Más adelante ahí Pablo lo decía en 1 Timoteo 1:12, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, lo leíamos, poniéndome en el ministerio. La iglesia nos hemos perdido porque pues me cae bien, lo pongo en el ministerio. ¿Qué opina la iglesia de ellos? No, quién sabe, pero lo que importa es lo que opino yo. No vemos en Hechos 6, repito, cuando los diáconos son levantados, los apóstoles dijeron, tiene que ser con estas características, esta característica, esta característica. ¿Y quiénes distinguieron esa característica? La iglesia. No nos importa. Me cae bien, entonces pues le doy un sueldo. Me cae bien, es tan riesgoso hacer eso dentro de la iglesia, que puede haber gente que es lambiscona, gente que puede estar ahí, ¿verdad? Y que te habla bien y todo, y que son aquellos que te dicen, que preguntas, ¿a qué hora? Si tú ocupas liderazgo, ¿a qué hora es? Y te responde, la hora que usted quiera. Y esa contaminación del mundo que se alinea totalmente con nuestra carne, que está tan necesitada de reconocimiento, nos hace sentir tan bien, que entonces nos lleva a tomar pésimas decisiones. Tenemos que aprender que esa persona que va a trabajar dentro de la obra de Dios, tenemos que todos, no importa si no recibe un sueldo, tiene que ser probada en relación a su carácter. Y nosotros no somos Dios, por eso tenemos que preguntar, a ver, ¿qué discipulados estás teniendo? A ver, maestro de este discípulo, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo ha demostrado su carácter? ¿Cuántas veces falta? ¿Qué tantas notas toma? ¿Qué tanto hace las tareas? ¿Qué sabes de su vida? Realmente, ¿cómo es su familia? Y si las personas que están cerca no saben nada de él, ¿cómo le vamos a dar a esa persona una responsabilidad de cuidar almas? Tengamos mucho cuidado. Tenemos que levantar nuestros ojos hacia el Señor y ponerlos en su palabra para darnos cuenta.
Tal vez tú estás pensando, sí, yo ya quiero servir al Señor, pero es que yo no sé dónde. Mira, pregúntale al Señor dónde quiere usarte. Pregúntale. Si estás en esa iglesia no es para que tú juzgues si es una buena iglesia. Bueno, sí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Se predica la palabra de Dios. Pero además de todo, no es en relación a ti. No es en relación a cómo la iglesia te va a servir a ti. Tú tienes que estar, y si tú vas a ir a una congregación es porque Dios te está poniendo ahí para servir a otros. Pregúntale al Señor dónde quiere usarte. Pon tus ojos en la obra de Dios. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Alzad vuestros ojos y ved que los campos están listos para la cosecha. Alcen vuestros ojos porque los campos están listos. ¿Qué significa eso? Pon tus ojos en la obra de Dios. Ve a la iglesia, ve qué hace falta ahí y tú ponte ahí en la brecha. Pues es que yo no soy muy bueno para esto, para el otro. Eso no es lo más importante. Desarróllate en eso. Investiga, aprende. Ahora que para cargar una bocina no se necesita mucho aprendizaje, ¿verdad? Para jalar unos cablecitos no se necesita mucho aprendizaje, pero todos lo podemos hacer. Pero pregúntale primero a Dios. Pon atención a su palabra y espera el tiempo. Ahora, esperar el tiempo no significa esperar al milenio, ¿eh? No significa, ay, bueno, ya cuando venga el Señor, ¿ya para qué? Aquí, espera un tiempo, unos meses, 2, 3 meses, orando al Señor, pidiéndole guía al Señor, y Dios va a poner esa carga en tu corazón para que tú vayas y digas, aquí quiero servir. Cumple los requisitos. No vamos a poner a alguien en la iglesia que no se está discipulando. ¿Por qué? Pues si no eres fiel en un discipulado, ¿cómo vas a ser fiel en un ministerio? O si eres fiel en un ministerio, pero no eres fiel en un discipulado, tu corazón está torcido, porque no estás entendiendo lo que es servir a Dios. Por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Dios nos llama a servir por su capacidad, sino para capacitarnos, para que la gloria no se desvíe. Primera de Corintios 1:26, Pablo también les explica estas palabras. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, hacia dónde estamos dirigidos. Que no sois muchos sabios según la carne. Es decir, no tienes que estar buscando ocupar los lugares primero. Si yo quiero predicar y yo quiero predicar ahí, yo quiero usar ese púlpito. A ver, entiende una cosa, no es porque tú tengas puedes tener un doctorado, puedes ser muy capaz en tu exposición oral, puede ser, pero no importa. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzarlo a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién llamó Dios para ser presentado delante de un rey para liberar a su pueblo? A un tartamudo, Moisés. Yo me imagino a Moisés, la Biblia no lo dice literalmente, pero si él era tartamudo, y yo me imagino al Señor ahí diciéndole, Moisés, vas a ir a hacer esto, y ¿cómo voy a ir? Y hasta así, ¿cómo te voy a representar? Algo así le debe haber contestado, porque era tartamudo. Y normalmente estas personas tartamudean más cuando el impacto de la emoción es más fuerte, cuando más tensos están. Imagínate decir, vas a ir delante de Faraón. ¿Qué? ¿Yo? Así se glorifica a Dios. Cuando no dices, mira, pues este está aquí porque es buenísimo. Hombre, qué bárbaro, qué carisma. Esa es la profesionalización de la iglesia. Tengamos mucho cuidado, porque nosotros no somos los señores de la mies. Cristo dio una indicación. La mies es mucha, los obreros pocos. Haz un headhunter.
¿verdad? Busca un headhunter, un cazador de cerebros. Mira la iglesia, a ver quiénes son los más capaces, quiénes son los más inteligentes. Él no lo hizo con nosotros. Él no lo hizo con nosotros. Dios va a bendecir su iglesia cuando nosotros confiemos en que lo que Él dice es lo correcto. Por eso hay tanta jactancia dentro de la presencia de Dios. Porque estamos levantando siervos por sus capacidades y no por su carácter. A un pueblo rebelde, Dios manda un adolescente, Jeremías. Jeremías, espantado del llamado, dice: soy un niño, que implica que se piensa que tenía alrededor de 12 años Jeremías. Y él sabía cómo estaba el pueblo. Él conocía lo que estaba pasando. No vuelvas a decir que eres un niño. En otras palabras, hermanos, tenemos que desarrollar carácter en nuestras vidas para servir al Señor. Si ya estás sirviendo al Señor y por la soberanía de Dios estás ahí, desarrolla carácter. Sométete a una autoridad. Busca presentarte delante de alguien que los demás alrededor de ti sepan que eres una persona enseñable, que eres una persona reprensible, un hermano reprensible, es decir, que vas a aceptar la reprensión, que eres una persona exhortable, que los demás sepan cuáles son tus debilidades para que sean una ayuda delante de ti. Y busca principalmente, aún antes de eso, busca que sea de Dios el centro de tu vida, lo más importante. Que tu deseo para hacer cualquier cosa en tu vida, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo, dice ahí Pablo, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cristo el Señor. Cristo es el dueño, no nosotros. Hace falta siervos. Ora al Señor que levante personas con carácter, personas que reúnan esas características de diáconos, que se distingan dentro de la iglesia con esas características de diáconos, no por sus capacidades técnicas. Y repito, si hay algo en tu corazón que se ha desviado de eso, regresemos a eso, regresemos al reconocimiento de la gracia de Dios. Y la próxima semana vamos a terminar con este tema, siervos humildes para Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos y suplicamos que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu palabra la que nos haya sido presentada para tu gloria y que la vivamos. Que si hemos encontrado algo, Señor, en nuestro corazón desviado, torcido, ayúdanos. No podemos corregir nada sin tu ayuda, solo tu poder, Dios. Llévanos a tomar las decisiones correctas que nos lleven a vivir de la forma correcta. Te agradecemos por tu infinito y grande amor y te pedimos, Señor, que uses nuestras vidas en el servicio a los demás, aún en nuestros trabajos seculares, que se den cuenta que seas glorificado tú, porque se den cuenta que te estamos sirviendo a ti, que estamos dándote honra a ti en todo lo que hacemos. Guíanos, Dios, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo.